Centro Criptológico Nacional. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es José de la Peña y tengo el honor de estar aquí con ustedes y con estos invitados de lujo, moderando este debate sobre un asunto realmente que se está cociendo ahora mismo y del que es difícil que saquemos una conclusión definitiva. Pero, por otra parte, de este asunto dependen muchas cosas. Ya tienen ustedes en el programa de qué va esto. Estamos hablando de las ventanillas únicas. Lo voy a decir en plural, aunque sea algo como un oxímoron. Un asunto especialmente sensible a cómo se haga la transposición de la directiva NIS y cómo quede al final organizadas las funciones de la Agencia de Protección de Datos a efectos del Reglamento General de Protección de Datos, entre otros frentes de la ciberseguridad nacional y el punto correspondiente de la privacidad. Antes de empezar, quiero felicitar al centro por estos 10 años en esta actividad, por las jornadas. Creo que es un exitazo. Además, agradecemos muchísimo el que nos hayáis permitido acompañaros pues en este camino, en la parte que nos corresponde. Muchísimas gracias. Voy a presentarles a ustedes a nuestros invitados. Doña Gemma María Campillos. Hola, Gemma. Muy buenas tardes. Ella es subdirectora general de servicios de la Sociedad de la Información del MINETAD, en la Secretaría de Estado de la Sociedad de Información y Agenda Digital. Una persona que además domina muy bien los aspectos relacionados con la ciberseguridad, entre otros. Me consta. Tenemos con nosotros también a don Daniel Acuña. Daniel, hola. Buenas tardes. Daniel Acuña es director de Defensa y Seguridad de la compañía ISDEF. Y, bueno, pues dará su opinión al respecto de esta materia desde la perspectiva de una compañía, con sus peculiaridades específicas, pero de una compañía. Tenemos también con nosotros a don Fernando Sánchez. Don Fernando, director del CENEPIC. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es uno de los grandes actores en materia de la ciberseguridad, aunque su actividad, la actividad del centro, es bastante más amplia que la de la ciberseguridad. Pero sí hay que entender que en ningún momento del proceso de adaptación de la directiva y la legislación española sobre PIC os habéis olvidado de este aspecto. Todo lo contrario, lo habéis potenciado, lo cual hay que agradecer. Tenemos con nosotros también, no ha podido venir doña Mar España, directora de la Agencia de Protección de Datos, pero está un excelente profesional de la agencia, don Andrés Calvo Medina, es jefe del área de informática de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos y vocal de la Agencia de Protección de Datos. Es también un experto en ciberseguridad. Como ustedes saben, las actividades de la Agencia Española de Protección de Datos han tenido mucho que ver con la ciberseguridad desde sus orígenes, desde cuando era Agencia de Protección de Datos. No solamente no se ponía española, y han sido uno de los principales factores, digamos, de potenciación de este sector desde la perspectiva de la privacidad. Y entramos en la materia. El formato de la mesa va a ser muy sencillo. Yo voy a rogar a nuestros invitados que den su opinión profesional al respecto del título, el tema que se ventila, y después entramos en el turno de ruegos y preguntas, sin más dilación. Pero antes me van a permitir ustedes, muy rápidamente, un asunto interesante. El tema de las notificaciones y la ventanilla única, bueno, pues es un tema polémico en los momentos en los que nos encontramos, en los que hay que hacer una transposición de la directiva y están todos ustedes trabajando en ello, que ha despertado muchísimas susceptibilidades en las entidades que tienen que notificar. Pero he aquí que hace unos días, nos encontramos con que una entidad española, que es sistémica, el Grupo Santander, pues hizo un comunicado público sobre una intrusión, un ataque. Lo comunicó, es decir, es una denuncia penal, una denuncia a la Policía Nacional, y después lo comunicó a todos sus clientes y dio facilidades para que los especialmente concernidos pudieran informarse al respecto. Si mal lo veo yo aquí, fue un ataque a la compañía Sibasa, que es filial de tasaciones hipotecarias, la filial de tasaciones hipotecarias del Banco de Santander. ¿Vale? Esto quiere decir que hay una entidad que seguramente a lo mejor podría ser pues un operador crítico, no lo sé, que ha considerado oportuno hacer público un problema que han tenido, que puede tener vinculaciones con la PIC
que puede tener vinculaciones con las empresas estratégicas, que puede tener vinculaciones con la privacidad y el cuidado de los datos personales y que, bueno, nos parece un elemento interesante como cambio de forma de ver estas cosas en España, ¿no? No se notifica, no se dice, esto de notificar es terrible, no sé. En fin, nos parecía que era un ejemplo digno de exponerse. ¿Quién de ustedes quiere empezar el debate? Doña Gemma, por ejemplo. ¿Qué es usted tan amable? Hola, hola, buenos días o buenas tardes ya. Bueno, es un buen ejemplo. Creo que las empresas del mundo de Internet lo hacen de manera habitual. Leemos en los periódicos noticias sobre fuga de datos en grandes compañías de Internet. Quizá no sea tan corriente en empresas de otros ámbitos, como este que se ha mencionado, pero es una práctica voluntaria. La de notificar al público de momento es una práctica voluntaria. La directiva NIS sí obliga a hacerlo cuando el incidente o más bien su notificación o su conocimiento por el público revista interés público. Es un concepto jurídico indeterminado que será difícil de concretar en cada supuesto y será mejor que el propio operador voluntariamente adopte esa decisión en lugar de que la autoridad tenga que imponérselo. Por lo demás, yendo al título de la mesa redonda, la ventanilla única para la notificación de incidentes, esto es un elemento importante que tendremos que valorar en la transposición, porque hay distintos órganos y organismos a los que se pueden notificar incidentes en función del impacto o de la finalidad que tenga esa notificación. Me explico. Si el incidente puede haber afectado a datos personales, ha provocado una manipulación de datos o una fuga de datos, por ejemplo, habrá que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. No ahora, sino cuando entre en vigor el Reglamento General de Protección de Datos en el año 2018. Pero los incidentes se pueden notificar con otras finalidades también. Una de ellas es la de intentar averiguar por qué ha ocurrido, resolverlo, por supuesto, y extraer lecciones para intentar mejorar la gestión de la seguridad de cara al futuro y que no vuelva a producirse el incidente. Entonces es una finalidad que puede provocar una notificación a una autoridad competente para supervisar los sistemas de gestión de seguridad que tenga ese operador. Pero claro, los incidentes también deben notificarse para resolverse. Por mucho que lo intentemos, en ese caso tiene sentido que filtros, herramientas, no podemos evitar que un empleado o un trabajador utilice su correo corporativo para o bien reciben esa notificación o bien se les informe a través de la autoridad competente asaltados y vulnerados, y esa información para que puedan actuar, para que puedan ponerse manos a la obra. Como habíamos visto antes, tenemos el contener, digamos, de credenciales que nos ha regalado Javier los efectos negativos que está causando y tratar de mitigar si todo esto falla y al final, los perjuicios. Lo han publicado y están ahí ambas finalidades están presentes en la directiva NIS. Pues bueno, no tiene por qué ser un drama, se puede convertir en una oportunidad. La notificación porque al final, si sabemos que se ha publicado, supervisar al prestador, que algún atacante, alguna persona malintencionada que quiera hacer una información va a tratar de utilizarlo. Y va a hacer la todo directiva, este proceso decir, bueno, pues, en ¿cuál varios es el punto débil, artículos, cuál puede ser el punto de entrada de esta persona? hace hincapié en la utilizar ese cooperación y en el intercambio de información que tiene que haber
para quedarnos por entre las autoridades competentes, entre los CERS y entre la autoridad, digamos, de contacto de cara a la Unión Europea. Si no se ha publicado esa información, e incluso también menciona la cooperación y la relación con las autoridades de protección de datos, así como con las autoridades policiales. Incluso en su preámbulo llega a decir que el propio operador puede notificar personalmente, es decir, de manera directa a las fuerzas y cuerpos de seguridad si tiene elementos para sospechar que el incidente reviste un carácter delictivo. Así que hay varias autoridades que entran o que pueden entrar en juego. Entonces, a la hora de transponer la directiva, hay que tener en cuenta todos estos fines, no nos queda más que, sin imponer una carga excesiva al operador, que no tenga que notificar a 3 o 4 autoridades, o incluso saber a qué nos dedicamos realmente. Que pueda haber una ventanilla única. No sé si podrá ser única, eso ya lo adelanto, ¿no? Porque hay normas que ya están en vigor y que imponen la notificación a un órgano específico. Y claro, si no podemos modificar esas normas, como el Reglamento de Protección de Datos, pues es evidente que ahí va a haber una duplicidad. Pero en la medida en que podamos, intentaremos reducir el número de notificaciones o por lo menos la diversidad de autoridades a las que deban producirse. Muchas gracias, Gema. Tenemos que entender además que es tu ministerio el encargado de coordinar la transposición. La colaboración que se ha llevado a cabo entre distintas entidades para dar respuesta ¿El Ministerio de Energía? Sí. Sois vosotros, es el ministerio responsable, designado como responsable por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para transponer la directiva junto con otros 3 órganos que en la jerga administrativa son competentes, es decir, que también tienen algo que decir y que se precisa su acuerdo para elaborar el proyecto, que son el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Presidencia, representado por el Criptológico Nacional, y el gabinete de la Oficina del Presidente del Gobierno a través del Departamento de Seguridad Nacional. Bien, muchas gracias. Bien, pues antes de presentarles o dar la palabra a don Fernando, si me permites, don Fernando, voy a leer lo que nos contestaba un CISO al que le hicimos la pregunta pues sobre los distintos interrogantes que plantea estas transposiciones, esta transposición, este cumplimiento del reglamento en la frontera de 2018 como fecha máxima, ambas dos. Nos decía, ¿a cuántas autoridades competentes debemos reportar un mismo incidente? ¿Cuántos canales distintos tendremos que utilizar? ¿Cuántos formatos? ¿Cuántas explicaciones? Son asuntos que están en la mente de las personas responsables de las áreas que tienen que notificar, a lo cual yo sumo, lo digo para meternos en harina porque no tenemos mucho tiempo, si vais a medir, o van ustedes, mejor dicho, a medir, perdón, el esfuerzo interno de las organizaciones públicas y privadas que tienen que hacer para modificar sus procesos y sus procedimientos para, primero, saber qué es un incidente, en segundo lugar, declarar el incidente, en tercer lugar, tener en cuenta si ese incidente puede afectar a entidades que pudieran, sancionar y asociar dicha sanción a una multa económica. Y después también si se han puesto ustedes de acuerdo o se van a poner de acuerdo en lo que es un incidente notificable en el ámbito general de la ciberseguridad nacional. Vale, casi nada. Siempre le hago la maldad, ¿eh? La pregunta fácil es para mí, ¿no? Bueno, pues gracias, Pepe. Bueno, gracias al Centro Criptológico Nacional por la invitación. Es un placer estar con vosotros aquí acompañándoos. A ver, pregunta fácil. Bueno, yo voy primero al ejemplo que tú has marcado al inicio. Ese caso concreto de ese incidente ya se nos reportó el día anterior al CER de Seguridad e Industria y, entre otras cosas, se aconsejó, porque además es un gran avance en el sentido de que se aconsejó a través de la Oficina de Coordinación Cibernética que se judicializara. Pues, al fin y al cabo, eso es una de las grandes demandas que desde el Ministerio del Interior hacemos a las organizaciones, que reporten esos incidentes
y que los denuncian, porque si no, no se pueden investigar. Hay que judicializarlo. Está el problema del coste reputacional, que afortunadamente en este caso pues ha sido vencido. Yo creo que es un caso de éxito, ¿no? A tomar ejemplo, ¿no? Es decir, oye, nos atacan, si hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que saben que les atacan y las que no saben que les atacan. Atacan a todas, ¿no? Al fin y al cabo lo que se trata es que se puede investigar, que cada organismo que tiene competencias en la materia que sea, pues pueda trabajar en ese sentido para protegerlo. Entonces, en ese sentido, pues funcionó bien el sistema. Tenemos un NDA con esta organización concreta, con el de Seguridad e Industria, se reportó a través de la Oficina de Coordinación Cibernética, que es la que enlaza con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, con las unidades tecnológicas de investigación. Se pasó el caso y el cuerpo policial empezó a investigar y se ha judicializado. Pues a partir de ahí ya nosotros no tenemos nada más que hacer. Una parte es la parte de técnica de CERT y otra parte es la parte de investigación, en este caso policial, o la que toque, porque después se ha hablado antes que depende de cuál es digamos la orientación que se dé al caso específico. La pregunta que me hacías, que está relacionada con el tema de ventanilla única o no. A ver, para mí lo más importante no es que sea ventanilla 1, 2, 3 o 28. La cuestión es la armonización. Aquí lo que deberíamos tender, y estamos tendiendo, ¿nos habéis puesto de acuerdo? Pues creo que estamos en una situación idónea para ponernos de acuerdo en esa mesa a la cual Gemma ha hecho referencia. Somos los actores que podemos trabajar para, dentro del marco de la directiva NIS, cuando se transponga, si se pueda, digamos, armonizar todas estas cuestiones a las que hacía referencia en esa pregunta, ¿no? Como digo, lo que se requiere es una armonización de los esquemas de notificación, más que, o sea, es el software frente al formato, es más el tema de formato, o sea, se trata de hacer una unificación de algún tipo semántico. De hecho, ya se está haciendo. O sea, los CERT nacionales ya están trabajando con una tipología de clasificación de incidente, con una taxonomía. Es decir, eso ya está avanzado y está avanzado en la propuesta de la guía STIC 817. Es decir, eso ya lo estamos haciendo. Por tanto, en ese sentido, ese paso ya lo hemos dado y ya se está trabajando en ese sentido. Las notificaciones, yo creo que vamos hacia un modelo de notificación automática. Eso es lo que le puede interesar más a una organización X. Lo que cualquier organismo nos quiere o cualquier empresa nos quiere es que cada, digamos, organismo competente tenemos un marco o una taxonomía diferente o unas prioridades diferentes. Las prioridades mías como CNPIC son diferentes a las que puede tener el CCN o la que puede tener una unidad policial. Es evidente que es diferente, pero si la taxonomía es la misma, al fin y al cabo lo que se trata es de tener una, digamos, pues una fase de triage, ¿no? Es decir, cuando entre a la ventanilla que toque, un caso determinado, a partir de ahí lo que sí que tengo que estar es muy ágiles para dar a cada uno de los organismos competentes la parte que deben llevar a cabo. Y pongo como ejemplo el tema que tú ponías al inicio, ¿no? de ese ataque. Si es un ataque que al final lo que viene siendo es algo que puede ser judicializado porque puede ser constitutivo de delito, pues tendrá que tener un tipo de tratamiento. Si es un tema que atenta contra la seguridad nacional o que atenta contra secretos oficiales, ok, bueno, pues se tendrá que dar un tratamiento diferente. Pero en cualquier caso, lo importante no es una ventanilla única o X ventanillas únicas, sino diferentes constituencies que puedan saber exactamente al organismo al que atacan. Ahí digo, todavía se tiene que modelar mucho. Hay varias opciones, ¿no? Puede ser, oye, pues se pueden haber varias notificaciones a diferentes organismos. Es una posibilidad, siempre y cuando la taxonomía sea única y las reglas estén bien definidas. Puede haber una notificación a un organismo en base a una constitución determinada y después ese organismo, una vez que lo reciba, lo reparte dependiendo del nivel o del tipo de incidente que sea y que se requiere de ello, pues es una posibilidad. ¿Puede haber una alternativa mixta? Pues eso lo se tiene que estar explorando. Pero encerrarme a ventanilla única sí o no,
Lo que está claro es que tenemos que ir a armonización de taxonomía y a una notificación que sea un esquema lo más automático posible y lo más válido, lo más transversal posible. Y después, muy buena comunicación interna entre los diferentes CERS y entre los organismos que están tras esos CERS para después llevar a cabo las medidas que corresponden. Muchas gracias, don Fernando. Don Andrés, ¿se siente usted cómodo en este ámbito de la ciberseguridad? Aunque usted la domina perfectamente, pero digamos proviene del organismo de control de la protección de datos, que es muy importante, pero tiene también otros colores, otros sabores. ¿Ve usted posible una armonización de ventanilla única de notificación? Bueno, en primer lugar, agradecer a esta invitación en nombre de mi directora y en mi propio nombre, porque es un placer estar aquí y compartir mesas. Y efectivamente, como acaba de mencionar Fernando, la ventanilla única es una gran idea, pero yo no creo que sea lo más importante. Yo creo que el tema más importante es la coordinación que debería haber detrás de esa ventanilla única. Los modelos de notificación, en nuestro caso, está muy claro. La directiva nos dice cómo tenemos que notificar. Y luego la taxonomía, el abanico de notificaciones que puede haber en cada caso. Pues en el caso de la información clasificada puede ser uno. En el caso de un banco en el que sea filtrada información financiera, aunque no sean datos personales, puede ser otro. El abanico puede ser tan grande que bueno, me imagino que habrá que ir detallando en cada momento cada modelo de notificación. Pero, ¿qué ocurre una vez que esa notificación se ha comunicado? Se intenta resolver y se intenta dar una solución o una recomendación o una guía para que al final ese incidente no se vuelva a producir. Todo ese proceso, ¿cómo se va a gestionar? Sí, probablemente sea necesaria una mesa nacional o un comité nacional o no sé desde dónde se podrá articular. El CCN es más apropiado para ello. También tenemos por otra parte las empresas privadas que están en sus propios CER. Es complicado. La parte de armonización es la parte realmente difícil. Y bueno, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, colaboramos ya con todos los organismos que están aquí presentes y yo creo que es seguir trabajando en ella. No tenemos otra alternativa. No obstante, creo que en la directiva NISA se habla algo de sanciones. Podría hacerse, ¿no? Pero desde luego en el ámbito de la protección de datos hay sanciones por multa. Sí. Y esto, claro, es algo que preocupa muchísimo a los notificantes. Sí. Porque, bueno, claro, es como decirle a una entidad una cosa para que se la diga a la otra y que le claven una multa. Por supuesto, con todas las de la ley. A ver, la multa es una medida coercitiva para obligar al cumplimiento, pero están también los daños tangibles o intangibles que están ahí detrás. Los daños que se causan a los derechos de las personas, sería un daño tangible. Y los daños que se causan a la propia entidad, al propio organismo. Como mencionaba Fernando, o sea, cuando uno declara la brecha de seguridad, está dejando bien claro cuál es su intención en cuanto al tratamiento de datos personales. No está intentando esconder un hecho y favoreciendo que ese hecho produzca un daño intangible mucho mayor del que ya ha producido. Entonces, tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario actual, en el que la brecha de seguridad solo la puede comunicar o la debe de comunicar por obligación legal el proveedor de servicios de telecomunicaciones, una obligación que viene de una directiva europea que se plasma en la DGT. Y, por otro lado, tenemos el escenario futuro del nuevo reglamento, en el que todo el mundo, todo el que esté realizando tratamiento de datos personales, tendrá la obligación legal de notificar. En este momento, en la agencia, pues estamos teniendo casos en los que el propio responsable del fichero está notificando, aunque no tiene la obligación, bien por aminorar o atenuar los daños a su imagen, o bien por salvaguardar los derechos de los afectados, o bien por miedo a la multa, también puede ser. Y en el próximo escenario, cuando llegue el nuevo reglamento, allá por mayo del 18, tendremos un escenario con unas sanciones realmente importantes. Entonces están un poco orientadas a los grandes tratamientos de datos, a las redes sociales, etc. Entonces son efectivamente disuasorias. De hecho, nos consta que muchos de estos grandes tratamientos de datos están intentando adaptar su organización al nuevo reglamento de datos. Muchas gracias. Don Luis, representante de la entidad anfitriona. ¿Tienen ya ustedes una idea clara en el Consejo Nacional de Ciberseguridad
de ese punto único que se pide en la directiva NIS o de cómo se podría organizar la ciberseguridad nacional de forma distinta a como ahora pudiera estar organizada, o con algunos matices. En relación, se lo pregunto en relación con lo que nos ocupa, que es la notificación, porque de ese aspecto dependen muchas otras cosas. Sí. Bueno, en relación con la pregunta y está todo relacionado, vamos a ver, ¿qué es una notificación? Una notificación es un mensaje que tiene un destinatario y un remitente, ¿vale? Y que tiene una serie de campos que hay que rellenar. En función del destinatario se rellenarán unos campos u otros, ¿no? Y que dentro de esos campos habrá campos que habrá que rellenar con información técnica relevante, información descontextualizada de la víctima y del daño, sino simplemente información técnica relevante para su detección, para su respuesta, para poder limpiar, desinfectar, para poder resolver el incidente. Y habrá otros campos que tendrán información contextualizada sobre el daño, la víctima, etc. Yo creo que es posible la armonización de ese mensaje, es decir, de ese destinatario, remitente y los campos que hay que rellenar. Creo que es posible, ya se está avanzando en eso. Fernando ha mencionado un primer paso que es una taxonomía de los incidentes, porque no olvidemos que estamos hablando de incidentes en sistemas informáticos, en sistemas, en redes, en sistemas. ¿El destinatario? ¿Quién va a ser el destinatario? Pues la autoridad competente. En unos casos será una autoridad competente y en otros casos será otra autoridad competente. Yo creo que ahora mismo estamos trabajando en definir los diferentes modelos de autoridad competente, pero yo no descarto que pueda haber, o sea, que el sujeto obligado, solo tenga que remitir ese mensaje, solo tenga que poner un destinatario en ese mensaje. Y que en función del destinatario que ponga, rellene unos campos o rellene otros. ¿Vale? Eso como un primer paso en relación con la notificación y cómo nos vamos a organizar para tratar este tema. Después hay otras palabras muy importantes, que son la interoperabilidad, la coordinación y la cooperación. La armonización es lo que estaba hablando, de un mensaje perfectamente armonizado, con unos campos definidos, sabiendo qué hay que rellenar en cada campo, con un destinatario y un remitente. La interoperabilidad, que ese mensaje pueda ser hecho en diferentes formatos, con diferentes tecnologías, en función de las herramientas que tengan los sujetos obligados y en función de las herramientas que tengan las autoridades competentes. La cooperación, lógicamente, cuando llegue a una autoridad competente, lo que tiene que haber son mecanismos de cooperación entre las autoridades competentes y entre el punto, porque entre otras cosas Europa nos lo exige, porque tenemos que tener un punto de contacto único que tiene que informar a Europa y que tiene que ser el enlace entre España y Europa. Entonces, la cooperación es fundamental y habrá que crear esos mecanismos, esos instrumentos de cooperación. Y por último, la coordinación. Yo creo que aquí el papel del Consejo Nacional de Ciberseguridad es fundamental, como elemento coordinador de estos ámbitos, de estas necesidades de estos instrumentos o de las discrepancias o de los trabajos que haya que realizar desde el punto de vista ya concreto para conseguir esa interoperabilidad, para conseguir esa armonización y para conseguir esos instrumentos de cooperación. ¿Y tienen ya ustedes un plan para llevar por el camino de la virtud en los organismos de control y supervisión sectoriales que, bueno, con esto de la ciberseguridad, pues se han lanzado todos a decir, hombre, esto es de mi sector? Lógicamente estamos hablando de unas entidades que son ustedes. El caso de la privacidad pues está fuera del sector, es multisectorial, en el ámbito de ustedes también, y también en el ámbito de ustedes, en el ámbito de ustedes. Quizá el de ustedes pues está más centrado en los proveedores y en los operadores, ¿no? Pero claro, eso plantea también un problema, porque por ejemplo en el sector financiero existen organismos supranacionales además que a lo mejor pudieran estar diciendo que a mí se me tiene que notificar esto y además con un plazo diferente y con una información concreta distinta a como lo puedan estar haciendo ustedes. En fin, no sé si
¿Tienen ustedes un plan para llevarlo también a Bruselas y decir, oye, vamos a ponernos digamos, de acuerdo también en estos detalles, ¿no? Porque si no, todo el mundo se pone a regular, claro. Bueno, es una pregunta malvada, inevitablemente, don Luis. Eso ya. Yo creo que cada ámbito competencial regula como bien tiene a bien hacerlo, ¿no? En ese sentido, va buscando lo mejor para el sector y lo mejor para los sujetos obligados y lo mejor para las autoridades de control. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. O sea, un organismo o una empresa se relaciona con la administración en múltiples ámbitos. O sea, se relaciona con Hacienda para temas fiscales, se relaciona con el Ministerio de Sanidad para temas de cumplimiento de normas sanitarias, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Fomento en temas de infraestructura. O sea, que tiene que tener muchas relaciones y tiene que cumplir muchas normativas. En el ámbito de la notificación, pues puede ocurrir exactamente lo mismo. Perfecto. Don Daniel, su turno. ¿Usted qué opina sobre la ventanilla única o ventanillas únicas o la armonización de la notificación en esta manera, como compañía, como representante de la compañía? Bueno, yo quizá dentro de la mesa pues represento un punto de vista un poco distinto. Como una empresa pública pues que está colaborando con las diversas entidades que están aquí representadas. La idea que yo creo que tenemos que tener en mente es que, bueno, la directiva NIS y su transposición nos va a dar una oportunidad de algo que en sí mismo ya se tenía que estar haciendo, ¿no? Porque las buenas prácticas, el sentido común, la evolución de las amenazas, pues nos deberían inevitablemente conducir a un escenario de cooperación y de compartición de información sobre los incidentes cibernéticos. Cuando analizamos qué es lo que necesitamos para hacer esto bien, pues es evidente que primero necesitamos tener una organización y competencias claras entre todos los organismos y seres que de alguna u otra manera tienen responsabilidades sectoriales en todo esto. Pero eso es una condición, desde mi punto de vista, indispensable. Si no sabemos con quién tenemos que hablar, si no sabemos qué tenemos que decirle y a quién tenemos que decírselo, pues difícilmente podemos avanzar más. Una vez que eso está claro, necesitamos también pues, disponer de las herramientas prácticas que permiten poner esto en marcha. Es decir, lenguajes estructurados, protocolos adecuados, herramientas que sean compatibles con esos protocolos y, en general, digamos que todas aquellas infraestructuras y elementos que hacen posible una comunicación de los incidentes cibernéticos. Con todo este escenario, ¿en qué necesitamos trabajar? Desde la óptica, desde nuestra óptica, pues entendemos que en algo primero que ya se está haciendo, y me alegro además que las perspectivas que nos están planteando sean buenas, que es necesitamos tener una política clara de responsabilidades en el ciberespacio. Todos aquellos usuarios de los servicios de notificación tienen que tener claro, primero, que lo que tienen delante es útil y, segundo, es sencillo y entienden muy bien cómo trabajar. Esto, en principio, dicho así, parece muy simple, pero en realidad es complejo. La propia directiva NIS deja bastante libertad a cada uno de los países miembros a organizarse de la manera que les parezca más adecuada, pero creo que ya antes lo habíamos dicho, lo importante, lo que debe subyacer detrás es la coordinación. Es decir, quizá efectivamente no es lo importante un operador de un servicio esencial a quién tiene que notificar o si tiene que notificar a uno o a dos. Lo importante es que cuando esa notificación se produzca haya un mecanismo de coordinación que permita que todos aquellos que de una u otra manera tienen alguna implicación con ese ciberincidente, bien sea porque hay datos personales que se puedan ver afectados, bien sea porque hay un delito, o bien sea simplemente para hacer inteligencia sobre ese modelo o sobre lo que está ocurriendo y tratar de prevenirlo en el futuro, eso debería
donde están sentados 10 sectores diferentes. Energético, financiero, agua, transporte, nuclear, etcétera, etcétera. Las necesidades son diferentes. Se ha hecho una taxonomía inicial, pero estamos abiertos a hacer aquellas subsectorizaciones que sean necesarias para que se acondicionen a las necesidades de cada uno de los sectores, incluso de organizaciones. Esto es lo que tenemos que trabajar y, de hecho, estamos trabajando ya con el resto de CERTs y tendemos hacia ello. Ahora, que la cuestión es complicada, evidentemente es compleja. Lo que sí que hemos detectado es la necesidad de llevar a cabo pues una taxonomía lo más horizontal posible, pero eso no quita que en muchos casos las notificaciones deban variar atendiendo a las necesidades de cada uno de los sectores o de los colectivos. Es decir, eso es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco. Lo que sí que es importante, yo lo quiero recalcar, es que estamos ya haciendo ese esfuerzo de acceso de los vehículos, que tenemos competencias en toda esta materia, ya estamos poniendo, digamos, ladrillo a ladrillo para tener ese esquema básico. Y después habrá que irlo refinando, habrá que irlo mejorando. Se trata de esquemas, de taxonomías que no pueden ser cerradas, tienen que ser vivas, tienen que ir evolucionando, tienen que ir mejorando. Entonces, lo mismo ocurre con las redes corporativas, que han aumentado su capacidad, métodos de acceso y variedad de dispositivos conectados. De hecho, al igual que por las autopistas circulan a diario millones de conductores, son millones los usuarios que a través de sus dispositivos transitan por las redes de las empresas. Muchos son conductores o usuarios habituales que realizan el mismo trayecto o se conectan del mismo modo día tras día, pero otros muchos son esporádicos. Del sector TIC, digamos, o de empresas que están acostumbradas o cuyo negocio gira en torno a las redes de comunicaciones o a los servicios de la sociedad de la información. Pero la ley conllevará un desarrollo en el que se concretarán esos conceptos jurídicos indeterminados de notificación de un incidente con impacto significativo. Evidentemente, ¿qué es un incidente con impacto significativo? Yo tampoco lo sé ahora mismo. Hay que descender, particularizar y pormenorizar ese concepto para que se traduzca en algo más tangible, que cree seguridad jurídica a los operadores y que sepan claramente cuándo tienen que notificar un incidente. En esa labor nos van a ayudar también los demás Estados miembros. Hay un grupo de cooperación de todos los Estados miembros. La Agencia Europea dedicada a estos temas, ENISA, también va a proporcionar unas guías, de tal manera que no solo vamos a saber qué incidentes hay que notificar, sino que además se va a procurar que las empresas tengan que notificar los mismos incidentes en todos los países, no que haya distintas prácticas. De todas maneras, yo también confío en que, por ejemplo, las empresas del sector del agua, que están incluidas en el ámbito de la directiva NIS, o las energéticas, o las del ámbito sanitario, que pueden estar muy alejadas de este ámbito, tengan unos departamentos de informática o de seguridad bien dotados. La directiva solo se aplica a empresas que dependen de las redes y de los servicios de comunicaciones para la prestación de sus servicios, lo cual me lleva a pensar que deben tener departamentos con una cualificación y unos recursos suficientes. Y es posible que el departamento de marketing de esa empresa no sepa lo que es un incidente de ciberseguridad, pero su departamento de informática lo tiene que saber. Pero vamos, que les ayudaremos y les daremos unas guías, lógicamente, porque la ley no se puede quedar en notificación de incidentes con impacto significativo. Hay que traducir y desarrollar ese concepto. Gracias. Muchas gracias. ¿Quería usted añadir algo, don Luis? No, quería apuntar lo que ha dicho Gemma, que no estamos solos. Es decir, que hay una serie de grupos que se han quedado al amparo de la directiva NIS en la Comisión para trabajar todos los países en la definición de esos umbrales y en la definición de esos criterios, que están por definir, efectivamente. Un incidente... Cualquier empresa del sector o cualquier empresa sabe lo que es un incidente porque ya se ha hablado mucho y está mucho escrito lo que es un incidente de seguridad y hay muchas taxonomías que prácticamente difieren poco.
lo que está por definir son esos umbrales o ese impacto de esos incidentes cuando tendrán que ser notificados y cuando no, efectivamente, ¿vale? Pero incidentes, la taxonomía de incidentes a la que ya estamos trabajando es prácticamente común en el mundo mundial, ¿no? Bueno, efectivamente, esa es la idea de la directiva, ¿no? Que haya un nivel de seguridad común en el objeto de protección, ¿no? Que son las redes y los sistemas de información. No sé, ¿quería usted añadir algo, don Daniel? Sí, no, yo también pienso que en lo que se refiere a la taxonomía de un ciberincidente no debería haber diferencias significativas. Sin embargo, en lo que sí puede haberlas es, primero, qué tipo de amenazas puedes tener en unos casos en otros, pero no solo ya porque seas público o seas privado, sino también pues por el perfil de la empresa, por el tamaño de la empresa y con el tipo de servicios que estás dando. Eso lógicamente será distinto y también creo que puede ser distinto el mayor o menor interés que el usuario de ese sistema de información pueda tener en cuáles son los objetivos de la notificación del ciberincidente. Entiendo que será distinto cuando estamos hablando de infraestructuras que afectan a la seguridad nacional y tienen una serie de connotaciones que cuando estamos hablando de un supermercado, pues que en principio no tiene un problema de este tipo. Por tanto, las ópticas son distintas, pero estoy de acuerdo con que las taxonomías y la forma de notificar no tienen por qué ser esencialmente distintas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya ven ustedes las entidades aquí representadas de la ciberseguridad nacional, pues la verdad es que hay que reconocer que tienen buen rollo, lo cual es lo más importante en estos asuntos porque de ahí saldrá un buen trabajo como siempre. Nosotros, sin embargo, auguramos algún problema, por ejemplo, que no lo permitimos decir, no sé si al final van a terminar llevándose bien los CISOs y los DPOs, porque pensamos que el camino organizativo de la privacidad y el camino organizativo de la ciberseguridad han seguido caminos que sí que necesitan una armonización evidente en algunos aspectos, pero esto será para otra mesa redonda si lo consideran ustedes. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias y pido un fuerte aplauso para nuestros participantes. Muchas gracias. Perdón, doña Gemma. Me gustaría aprovechar esta ocasión para comentar que se ha abierto una consulta previa sobre la norma que transponga la directiva NIS. Está disponible el enlace en la página web del Minetat. No es una consulta sobre un texto articulado, es una consulta sobre los problemas que trata de resolver la ley que transpondrá la directiva, sobre los objetivos que se persigue. Y bueno, invito a todas las personas que estén interesadas a contribuir con sus aportaciones a este proceso de elaboración de la ley que transponga la directiva. El plazo está abierto hasta el 21 de diciembre, si no me equivoco. Muchas gracias. Centro Criptológico Nacional.